y que también conecta mucho con la historia política con Chile, que es Bolivia. Y eh, lo que significa Bolivia para la cultura mundial, porque pasa a ser, al igual que Perú, como el centro de la cultura andina. En algún momento fueron un solo territorio, y fueron ellos tomando su propia identidad, y hoy día sin duda Bolivia es uno de los agentes culturales más importantes de Sudamérica, contiene una cantidad de tradiciones para la música y la danza muy importantes. Así que vamos como siempre a hacer un recorrido por este país. Como siempre les voy a dar una pequeña cápsula turística del país, porque tengamos una visión. Así que les voy a compartir un poco de esta nación, la nación boliviana. Hola, soy Miguel y vengo a presentarte Simple Boleta, la solución de... Red Guaraní te lleva a conocer el país andino de Bolivia, un lugar de colores, contrastes y culturas extravagantes que convergen en una sola nación. Seguinos y convertí a Bolivia en tu próximo destino turístico. El Estado Plurinacional de Bolivia se encuentra en el centro oeste de América del Sur, en lo que se conoce como el Alto Perú. Incluso antes de llegar y desde las ventanas del avión, el turista puede apreciar la diversidad existente en su territorio, donde se asientan desde planicies, sierras y valles hasta cerros y montañas de picos nevados. Esta diversidad topográfica es lo que genera la extensa gama cultural de esta nación, que envuelve a más de 40 grupos étnicos, siendo los más destacables los quechuas, los tupí-guaraní y los aymaras. Nuestro viaje en este país del altiplano nos lleva al aeropuerto El Alto, en La Paz, capital de Bolivia. Lo primero que llama la atención de los turistas al llegar a este país ubicado a una altura promedio de 4.000 metros sobre el nivel del mar es su gente. Más del 60% de los 10 millones de habitantes es descendiente amerindio. Esto se refleja en los rasgos y facciones de los rostros de la población, además de su forma de vestir, la cual se remonta a cientos de años atrás. Van a ver imágenes seguramente de la mujer que usa el traje tradicional, que es la chola. Ellas nos recuerdan a las damas españolas. Los mantones de Manila, las sayas y el sombrero, que es una influencia inglesa. Es el bombín, que es de los hombres. Y reclinado a un ladito significa soltera, y cuando está en la cabeza arriba, es casada. El lago Titicaca es una de las principales atracciones de este país andino y es el primer lugar visitado por nuestro equipo. Se encuentra ubicado a unos 3.810 metros de altura sobre el nivel del mar y de una superficie de 9.000 kilómetros cuadrados. Es el lago navegable a mayor altura en todo el mundo.
con una profundidad de 281 metros. Las aguas transparentes y tranquilas de este espejo líquido son compartidas con Perú. El Titicaca se encuentra estrechamente ligado a la cultura ancestral de todos los pueblos del altiplano, ya que la leyenda cuenta que fue creado por las lágrimas del dios Sol, cuando los Apus, dioses de las montañas, decidieron exterminar a los aborígenes conocidos como Pumas. El recorrido nos conduce a un mirador en la altura de una colina, desde donde se puede apreciar la majestuosidad del espejo de agua y las historias contadas por los pueblos bolivianos sobre la existencia de la humanidad y las montañas. Ese era el parangón de Contixi Viracocha, el dios supremo. Él hizo a su hijo y a los humanos en forma de estelas líticas. Les dio su lengua, su ropa y les dijo, vayan, sigan mis preceptos, multiplíquense y demás. Pero las deidades de las montañas devoraron a su hijo. Lloró tanto que sus lágrimas formaron lo que hoy es el lago Titicaca. Los turistas que llegan hasta las zonas más altas de Bolivia deberán lidiar con la presión atmosférica producida por la altura del país, ubicado en un promedio de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Esta presión puede generar todo tipo de malestares en los visitantes, como ser dolor de cabeza, decaimiento, sangrado, desvanecimiento o problemas estomacales. Los nativos poseen una solución única a este problema, la cual consiste en tomar una infusión elaborada con la hoja de la planta de coca. Esta práctica se extiende por todo el país y en base a esta planta se han creado también ungüentos para los dolores, bebidas y varios tipos de alimentos que pueden encontrarse en los mercados de las diferentes ciudades de Bolivia. El mate de coca ayuda mucho a oxigenar el cerebro para los que sienten el apunamiento. Y disfrutamos del té de coca, inclusive nos dieron un poquito la hoja de coca, que se siente realmente, ¿verdad? Y después la subida, no sé si se sintió la coca o el trajín. Hay cuerpos, metabolismos que se adaptan a cualquier altura, así que ponga a prueba, ¿no?, su físico. En el país existen otras interesantes atracciones, como ser estos exóticos animales conocidos como alpacas, además del Salar de Uyumi y el Santuario de la Virgen de Copacabana. Pero sigan con nosotros, que esto será revelado en la próxima entrega de Red Guaraní. Ok, esto fue una visión turística de lo que es el país de Bolivia. A mí, en lo personal, Bolivia es uno de los países que más me fascina, sobre todo cuando tú estás ligado al estudio de la tradición, de las danzas en especial. Y para el norte de Chile, sin duda, vamos a ver más adelante por qué algunas razones los nortinos miran tanto a Bolivia y por qué sienten parte de esa identidad. Y eso es lo que estamos hablando, de una identidad. Entonces, mucho se sabe de Bolivia, al igual que de todos los países. A veces no es lo más correcto o no es lo más interesante o lo importante de estas culturas. Generalmente siempre se habla despectivamente de que no tienen mar, sobre el asunto de la coca, que también está muy mal difundido. Pero sin duda lo más importante de Bolivia es que son una cultura viva y que su identidad está siempre presente. Tú ves en las ciudades, incluso las ciudades como La Paz o Sucre, ves al indígena caminar,
vez del indígena estar en los cargos, sobre todo con la llegada de Evo Morales, pasa al indígena a tener más valor en cuanto a la autoridad. Independiente de cómo haya sido ese gobierno, sí o no, el indígena pasa a tomar presencia en lo que es la autoridad. Porque antiguamente también la gente no, que se consideraba no indígena hacía mucha discriminación incluso en cargos políticos. Y hoy en día eso se ha ido un poco cambiando afortunadamente. Pero bueno, al igual que todos los países de Latinoamérica, están en sus crisis internas como lo tenemos también en Chile. Pero nosotros vamos a ir un poco hoy día a lo cultural. Así que les voy a compartir el PPT para que podamos entrar en materia. Bueno, Bolivia, la cultura tradicional de Bolivia, lo que vamos a analizar hoy día, vamos a reconocer un poco algunos rasgos importantes, como por ejemplo, que a veces no tenemos mucha idea de algunos países, salvo lo que ya les comentaba. Primero, reconocer que se llama Estado Plurinacional de Bolivia. Con la llegada del último gobierno de Evo, esta administración instaura la idea de la plurinacionalidad. ¿A qué se refiere esta plurinacionalidad? Este adjetivo se refiere que a vincular a diferentes naciones, y él reconoce como pequeñas naciones a los diferentes grupos étnicos que se encuentran hoy vivos, vigentes y presentes en este país. Por lo tanto, estas comunidades también que se les llaman, representan su propia cultura y las reconoce como culturas independientes y con su propio grado de identidad y tradiciones y costumbres. Entonces hace un reconocimiento de esto, y eso es muy importante. Algo que en Chile siempre hemos tenido en deuda con las culturas originarias. Acá tenemos una imagen territorial, una forma política y otra un poco más física. Ya. En la forma política vemos los estados o departamentos, mejor dicho, los departamentos de Bolivia, reconociendo como La Paz, uno de los más conocidos, no siendo La Paz su capital, sino que su capital está en la ciudad de Sucre. Y siendo La Paz solo la sede del Estado, la sede del Poder Legislativo, o sea, donde se encuentra la Casa de Gobierno. Pero la capital administrativa de Bolivia es Sucre. Y acá tenemos uno de los departamentos más grandes de Bolivia, que es Santa Cruz, que tiene una cultura bastante diferente porque este no se considera una cultura altiplánica. Entonces aquí comenzamos un poco a diferenciar a Bolivia, la cultura altiplánica y la cultura oriental. Al igual que vimos en Ecuador, Bolivia tiene unas similitudes en cuanto a la división, con la diferencia que Bolivia no tiene costa. Entonces todo el sector acá en este color, observamos que es el sector altiplánico o más serrano, que es donde están los pueblos originarios altiplánicos en torno a la cultura andina. Pero en el sector verde tenemos acá al sector oriental, está el sector selvático de Bolivia. Ya en este sector se encuentran otras características, pero que no hay un gran poblamiento mayoritario, sino que las importantes ciudades se encuentran en el sector más altiplánico. Entonces sí podemos entender culturalmente a Bolivia. Sus grandes límites son Brasil, por el oriente, hacia el sur por Paraguay, un sector de Bolivia, de Argentina, por supuesto gran parte de Chile, Perú y Ecuador. Entonces, como vemos el sector de Chile, produce un gran intercambio cultural. No podríamos negar, así como los bolivianos quieren negar a Chile, pero desgraciadamente la cultura no se detiene por frontera. Entonces en este sector el intercambio cultural de los pueblos aymaras, sobre todo en especial, es bastante importante. Y
y el intercambio comercial con Chile es bastante potente. Chile, por ciertos tratados después de la guerra, habilitó puertos para Bolivia que están en forma directa hacia Bolivia, están en excepción de impuestos, dando las facilidades también de construir carreteras directas a Bolivia que son de excelente calidad para facilitar el intercambio hacia el Océano Pacífico. Identificación. Bolivia, aquí la hemos escrito según algunas de las importantes lenguas que existen en Bolivia, de las cuales se reconocen 36. Tenemos la forma como pronuncian los aymara, los guaraní y el quechua. El nombre es Estado Plurinacional, ya lo explicamos por qué, y se reconocen como un país soberano. Están situados en la región centro-occidental de América del Sur. Políticamente se constituye como un Estado plurinacional descentralizado con autonomías. Ojo con eso, tiene autonomías. Su capital constitucional es Sucre y la ciudad de La Paz es la sede del Poder Ejecutivo. Aquí tenemos como el último censo arroja que son una población de 11.633.371 habitantes, de los cuales se reconocen alrededor de 36 etnias con 36 lenguas diferentes aproximadamente. Bueno, ¿por qué se llama Bolivia? El nombre Bolivia es una derivación del apellido paterno del libertador Simón Bolívar. Es en homenaje, en honor a él, que se le da esta denominación. Se llega entonces a la denominación de Bolivia. Durante el periodo virreinal, la zona geográfica era denominada como el Alto Perú, o sea, era perteneciente al virreinato. Por supuesto, Bolivia fue en algún momento el polo de atracción comercial más potente de Sudamérica, tanto por la llegada de Perú y por el sector de La Plata. Llegaron los esclavos y llegaron la gente a trabajar por el mineral de La Plata, que tuvo mucha importancia, que dio mucha riqueza a la corona española y posteriormente algo al sector del Alto Perú. Entonces, había un pasillo desde la entrada de Buenos Aires, siguiendo por La Plata y desviándose hacia el altiplano, hacia los minerales de La Plata. Y lo mismo por los puertos del norte de Chile y también de Perú, de Lima. El objetivo era el mineral de La Plata, como siempre, los intereses comerciales. La proclamación de la independencia del Imperio Español se liberan de la corona el 6 de agosto de 1825, siendo una de las repúblicas poco tardía en cuanto a esta liberación. Como ya habíamos dicho, existen 36 diferentes naciones o pueblos indígenas, que se consideran originarios, y en su mayoría son campesinos, y están reconocidos por la Constitución Política del Estado, que es algo que se está en Chile recién discutiendo, para que esta nueva Constitución que tendremos tenga la presencia y la palabra y la voz y el voto de los pueblos originarios, algo que hemos tenido en deuda en este país, así que es algo a considerar. Bueno, vamos a ver algunas imágenes en cuanto un poco a la identidad muy breve de lo que es esta nación. En sus aspectos tradicionales, Bolivia tiene la presencia de indigenismo o indígena muy visual, muy presente donde uno va en este país, sobre todo en las zonas rurales. Y con un desarrollo de la artesanía y de otras tradiciones en forma muy importante. Vamos a ver, como siempre, un pequeño video. Los videos que veremos hoy día, bueno, la mayoría son cortos, para ir a la historia de Bolivia, cómo esta república, o cómo esta nación plurinacional llegó a hoy día lo que conocemos como Bolivia.
El Estado Plurinacional de Bolivia, como su nombre oficial, lo indica, es un estado multiétnico andino, chaqueño y amazónico con una controvertida historia territorial que se presta para diversas interpretaciones. ¿Realmente perdió tanto territorio como nos cuentan las diversas historiografías? ¿Merece una salida soberana al mar como incentivan algunos de sus gobernantes? ¿Te interesa conocer su historia? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Hoy contamos con la colaboración de mi amigo Urcari, en cuyo canal podrás encontrar geniales videos de geografía e historia. Te dejo el link en la descripción. Se estima que el actual territorio boliviano se comenzó a poblar entre los siglos XII y X a.C., hecho evidenciado en el yacimiento de Vizcachani, aunque culturas sedentarias recién se encontrarían hacia el 2500 a.C. en lo que se conoce como el periodo formativo. Durante este periodo aparecería la cultura huancarani, al norte del lago Poopó, caracterizándose por el pastoreo de camélidos a los que probablemente adoraban. Por el lago Titicaca se desarrolla la cultura chiripa en 3 periodos y que se caracterizó por su cerámica y escultura. Pero la cultura prehispánica más resaltante sería la tiahuanaco, la cual se dividiría también en 3 periodos: el aldeano, en el que la cultura permaneció ocupando una pequeña aldea; el urbano, en el que la aldea se convertiría en una gran urbe ceremonial; y el imperial, en el que saldría de sus fronteras y se expandiría hasta ocupar gran parte del territorio boliviano, así como pequeñas extensiones en Argentina, Chile y Perú. Los tiahuanaco habrían dominado el bronce, lo que les daría una ventaja militar que les permitió expandirse hasta colindar con el imperio Huari en el actual Perú y con el que había intercambio ideológico y comercial. A la decadencia de este estado, Tiahuanaco caería de la misma manera hacia el año 1200. El legado de los tiahuanaco se mantiene hasta hoy en día, que destaca por sus impresionantes obras arqueológicas. A la desintegración de este imperio, diversas etnias tomarían su rumbo. Estos se organizarían en diversos reinos aymaras entre Bolivia, Perú y Chile, y en donde predominarían los idiomas aymara y puquina. Entre los reinos que se desarrollaron en territorio boliviano se encuentran lupacas, pacajes, carangas, soras, charcas, quillacas y collas. Todos estos reinos, exceptuando Oriente, serían conquistados uno por uno ante el auge del imperio incaico, el cual, desde Cusco, comenzaría la expansión al mando del Inca Pachacútec, que sería continuada por su hijo Túpac Yupanqui. La conquista sería concretada alrededor de 1480, pasando los reinos a ser parte de la región del Collasuyo, que si bien ahora estaría bajo dominio incaico, el idioma y tradición aymara se mantendría hasta nuestros días. Sin embargo, la dominación incaica sería relativamente corta, en vista que caería en 1533 a manos de Francisco Pizarro, quien lograría el sometimiento del Collasuyo en 1535. Por encargo del rey de España, Nuevo Mundo sería dividido en gobernaciones, en las que el territorio de la actual Bolivia quedaría entre las gobernaciones de Nueva Castilla, al mando de Francisco Pizarro, y Nueva Toledo, al mando de Diego de Almagro, quien fundaría Oruro y Tupiza. Aunque claro, bajo el contexto de guerra civil entre ambos conquistadores, Almagro sería asesinado y las siguientes ciudades serían fundadas por adelantados de Pizarro, tales como La Plata, futura Sucre, Potosí y La Paz. Por su parte, desde la corriente colonizadora del Río de la Plata, se fundarían otras ciudades como Santa Cruz de la Sierra. En 1542, las gobernaciones creadas serían reemplazadas por el Virreinato del Perú, el cual, en una primera instancia, abarcaría la mayoría de territorios españoles en Sudamérica, y para la administración de la actual Bolivia se crearía la Audiencia de Charcas en 1559.
Con el tiempo, Charcas se fue dividiendo en diversas intendencias y gobernaciones, en vista a que llegó a ser uno de los centros más prósperos y densamente poblados de los territorios españoles en América, especialmente por las minas de Potosí, aunque claro, acusaciones de explotaciones laborales a los indígenas a pesar de las conocidas leyes de Indias no se hicieron esperar. Hacia 1777 se crearía el Virreinato del Río de la Plata, a lo que la audiencia de Charcas pasaría bajo su jurisdicción, desligándose del Virreinato del Perú, y es justo durante estas últimas décadas del siglo XVIII cuando la minería en Potosí comienza un periodo de estancamiento, principalmente por el agotamiento de las vetas más ricas. Con las conocidas reformas borbónicas impartidas desde el siglo XVIII, se reafirma el sistema de encomiendas, con lo que la mita y el tributo indígena se irían aplicando con mayor rigurosidad, y como toda acción tiene una reacción, los levantamientos indígenas no se harían esperar, tales como los de Tomás Katari y Túpac Katari. Factores externos como la independencia de Estados Unidos y las guerras napoleónicas influirían en el primer grito de la independencia de Bolivia y de América durante la Revolución de Chuquisaca en 1809, en una primera instancia fiel a la corona española, pero cuya intención era la de accionar sectores independentistas en otras ciudades, como la Revolución de la Paz. Finalmente, el movimiento sería reprimido. Aunque serían arrestados muchos revolucionarios, sus ideas influirían en la revolución. El proceso emancipatorio del Río de la Plata. El siguiente grito en Charcas sería la Revolución de Cochabamba, que si bien se consiguieron algunas victorias como la batalla de Aroma, finalmente los realistas se impondrían en la batalla de Sipe-Sipe. Ante el caos revolucionario, el virrey del Perú, José Fernando de Abascal, reincorporaría Charcas al Virreinato del Perú, enviando tropas para contener el avance independentista, cosa que dificultó el proceso independentista de Bolivia. Claro, una mina de plata tan valiosa no podría ser perdida así de fácil, ¿no? A pesar de las expediciones rioplatenses para la liberación de Charcas, sumado al resurgimiento de republiquetas, es decir, grupos guerrilleros independentistas en Charcas que luchaban contra los realistas, la consolidación de la independencia boliviana sería una de las más complicadas de América en vista que los realistas terminarían concentrando todas sus fuerzas aquí. Hacia 1822, ya la gran mayoría de naciones de América se había independizado y no fue hasta la campaña libertadora de Antonio José de Sucre en 1825, cuando se conseguiría expulsar finalmente a los realistas, sellando la victoria en el combate de Tumusla. Ante tan sufrida guerra de independencia, Simón Bolívar permitiría al Congreso Constituyente del Alto Perú a elegir una de las tres opciones: adherirse al Perú, a las provincias del Río de la Plata o mantenerse como nación independiente. La última opción ganaría por mayoría casi absoluta, naciendo así la República de Bolívar, con Bolívar y luego Sucre a la presidencia. Que claro, al poco tiempo el nombre mutaría al de Bolivia. Y bueno, la joven Bolivia no sería la excepción en cuanto a inestabilidad política durante sus primeros años, que incluía... Bien, ahí hay una sinopsis de un poco de la historia de Bolivia. Y como siempre, se repiten los mismos elementos. Pero Bolivia, en especial por el mineral de Potosí, pasó a tener mucha disputa en cuanto a los virreinatos. Y en algún momento estuvo en Perú, después estuvo para La Plata y después volvió a Perú. Y bueno, el interés por el dinero siempre genera estas cosas extrañas entre el ser humano y esta disputa territorial. Al final, Bolivia consigue su independencia y es la nación soberana como ellos se autoproclaman hoy en día. Y en general, un poco esta ha sido la forma. Pero reconociendo que Bolivia mantiene este gran legado indígena, vamos a ver un poco en relación a esto, porque esto determina bastante su forma actual como nación.
Y siempre el mismo mecanismo en relación a un poco a las herencias culturales. Está todo lo que es lo original, las culturas originales, después viene esta invasión europea, y en algún momento, y si en Bolivia llega fuertemente los afro, los negros, los esclavos negros, los cuales son llevados al mineral de Potosí, y los cuales en general al poco tiempo empiezan a ser derivados hacia los valles del Valle de los Yungas. ¿Por qué? Por alguna razón, o más que una razón, por el frío y por la altura, los esclavos negros no soportaban, empezaron a morirse y a trabajar con poca eficiencia, para en este caso para el esclavista. Y fueron llevados al Valle de los Yungas, bajaron hacia la oriental, en donde no había tanta puna y había un clima mucho más propicio para ellos. Vamos a ver un poco en relación a estas identidades. Bueno, la cultura es muy rica y diversa gracias a las diferentes orígenes de los pueblos bolivianos, en lo que pasa en casi todos los países. Pero acá queda fuertemente la presencia de lo que es la herencia inca y sus descendientes también aymara. Algunas de las culturas precolombinas en Bolivia son la Vizcanchani, que se nombraron Huancarani, Chiripa o Chiripá, Tiwanaku o Tiahuanaco, los sonidos Collas, de los cuales quedaron muchas presencias en el sector de Argentina, los Urus, los Chipayas y, por supuesto, con posterioridad, los Incas. En cuanto a estas identidades, vamos a ver un poco una referencia en cuanto a las identidades. Y también vamos a ver un poco de testimonio de descendientes afrobolivianos. Figuras, rostros y máscaras. Las identidades en Bolivia. También soy camireña y chuquisaqueña, las dos cosas. Yo nací en Caranavi, los Yungas, en el norte de La Paz. Me defino como afro-boliviana. Soy africana por mis ancestros, soy boliviana porque he nacido en Bolivia. Cuando bailo la saya, soy tal y cual como soy. Me arreglo, así como tengo que arreglar, tengo mis trenzas, la pollera, la blusa, o sea, el uniforme de la saya, la ropa de la saya, que tampoco es nuestra, ¿no? Es también con los años, por la mezcla cultural que hemos tenido, que llevamos la pollera, ¿no? Por los aymaras y la mezcla de esto. La práctica de la autoidentificación o el reconocimiento de las personas de su propia identidad se inició en Bolivia a partir del censo del 2001. Hasta entonces, los censos no planteaban la autoidentificación, sino la clasificación de la población de acuerdo a ciertos rasgos visibles, estableciendo categorías como indígena, mestizo, blanco y negro. De acuerdo a datos del censo de 2001, 62% de la población boliviana se definió como indígena, lo que permitió visibilizar a esta población que había permanecido oculta bajo el denominativo de campesino, introducido por el Estado del 52. Puesto que la identidad es una construcción social compleja, flexible y cambiante, que se transforma de acuerdo al contexto, quienes se reconocen indígenas también se identifican como mestizos, como lo demuestran encuestas recientes en las que más del 65% de quienes se autodenominan indígenas también se reconocen como mestizos. En ese sentido, es importante considerar que si bien la identidad indígena está vinculada al origen, al idioma y a ciertos elementos culturales, las personas que se identifican como tales pueden tener al mismo tiempo otros referentes culturales y otras identidades.
Me llamo don Gregorio Crispín Quispe y el taller es Bordar Rosario. Soy especialista en pesados, morenos, achachis, reyes, escoz trabajo. De paso tengo pequeñas ropas de tinco. Somos ya de la clase media, nosotros, más claro que más se puede definir, más clase media nosotros somos. Pues. Ya no somos, en este caso entonces, que somos campesinos ni indios ni esas cosas. Somos clase media nosotros ya somos. La mayoría del campesino tarijeño es rico en sus costumbres, en sus quehaceres, sino que algunos tenemos más, otros menos, trabajamos algunos más, otros menos. El que se esmera quiere trabajar más en la tierra, tiene más pesos, más platita. Nosotros somos de la comunidad de San Miguel, ¿no? Nuestra actividad es, digamos, que hemos vivido por siempre en la comunidad, pero ahí, digamos, hemos vivido gracias a la naturaleza, a la existencia de la naturaleza, ¿no? Porque el objetivo de trabajar con turismo también te impulsa a revalorizar más la cultura, porque más bien hemos retrocedido para atrás. La cultura obviamente ya estaba perdida en San Miguel. Imagínense, estos símbolos tacanas, estos tejidos, ya no se usaban nunca. Indio es un término introducido en la colonia y aplicado a la población autóctona, en general, independientemente de su origen étnico. En esa época, indio era tanto una categoría racial como una categoría fiscal, ya que los indios estaban sujetos al pago de un tributo a la corona. En la República, empezó a considerarse indio a quien trabajaba en el campo, y en los años 50, los indígenas fueron considerados oficialmente campesinos, lo que se mantuvo hasta fines del siglo pasado, cuando se produjo un resurgimiento de las identidades étnicas, acorde a las luchas por la reivindicación de los derechos indígenas y a las políticas internacionales multiculturalistas. Antes de la colonia, los pueblos originarios se mezclaron entre sí, posteriormente con los españoles, que también eran producto de diversas mezclas, y con los inmigrantes de diversos orígenes. Ello no significa que los pueblos indígenas y la población boliviana en general se hayan homogeneizado y perdido sus identidades específicas, sino que perviven nutridos por esa mezcla. Cada una y cada uno de los bolivianos encierra en sí un universo de identidades que se conforman, entre otros, a través de factores como el género, la edad, la posición en la estructura económica, la pertenencia territorial, la condición étnica, la religión, la opción sexual, la migración y la globalización. Actualmente, las identidades más significativas en términos numéricos en Bolivia son la aymara, quechua, guaraní, los mestizos y blancos. De acuerdo al censo de 2001, 1.2 millones de personas se autoidentifican como aymaras. La población aymara se encuentra asentada en las ciudades de La Paz, Oruro y especialmente El Alto, en el altiplano norte de los departamentos de La Paz y Oruro, en la provincia Daniel Campos de Potosí, en parte de la provincia Tapacarí de Cochabamba y en los valles y yungas de La Paz. También puede encontrarse población aymara en lugares tan distantes de sus territorios originales como Santa Cruz, Pando y Tarija, donde desarrollan actividades agropecuarias y comerciales. Los callaguayas, que según algunos autores tuvieron vínculos con la población puquina de Tiwanaku, están asentados en los municipios de Charazani y Curva del departamento de La Paz, donde continúan trabajando como médicos naturistas. Los quechuas son el pueblo indígena más importante del país en términos demográficos
ya que su población alcanza a 1.5 millones de habitantes. Se encuentran establecidos principalmente en los valles de Cochabamba, Chuquisaca y Potosí, así como en los distritos mineros de Oruro, aunque también hay enclaves en La Paz y en el área de colonización de Santa Cruz. Debido a su alta movilidad espacial, también tienen presencia en otras regiones del país, fuera de su territorio originario. Los Uru se encuentran entre los pueblos más antiguos de Bolivia. Su presencia está ligada a cuerpos de agua como los lagos Titicaca y Coipasa y el río Desaguadero. Existen 3 grupos Uru: Iruitu, Murato y Chipaya. Históricamente, la población Uru ha ido declinando y hoy se distribuye en 10 comunidades que suman de 5 a 7.000 habitantes. La población negra existente en Bolivia no constituye un pueblo indígena, sino un grupo étnico con especificidades que lo distinguen de otros. Procedentes del África y llegados como esclavos durante la colonia, se asientan hoy en los Yungas de La Paz. Su población se estima en 20.000 habitantes. Un elemento que distingue a los afrobolivianos es la música, especialmente la saya, que se ha convertido en su emblema. En la Amazonía boliviana, que abarca los departamentos de Beni, Pando y el norte de La Paz y de Cochabamba, existen más de 20 pueblos indígenas que representan más de la mitad de todos los pueblos indígenas del país. Varias de estas etnias tienen poblaciones muy reducidas y algunas están en proceso de extinción. Bueno, no sé si alguien quisiera comentar lo que acabamos de ver. A mí me parece muy interesante y he insistido en esta visión de la nación boliviana en cuanto a su construcción social. Cómo ellos han ido rescatando, valorizando, aunque sea en los últimos años, cómo ellos han ido estructurando y respetando las etnias y los pueblos originarios y los pueblos indígenas. Cómo los han ido clasificando y dándole también la importancia reconocida a través de la Constitución, de las leyes. Lo que es importante, por supuesto, para que ellos tengan acceso a desarrollarse y sigan desarrollando sin perder su identidad. Entonces, esto es muy interesante en cuanto a que en Chile no tenemos este desarrollo ni este respeto por las identidades locales. No sé si alguien quisiera agregar esto o agregar algo o preguntar. Así que están ahí. Sí, tengo la suerte de haber ido a Bolivia. Bueno, es maravilloso. Ojalá cuando pase esta pandemia todos puedan ir, aparte que igual es un viaje abordable, como que uno puede recorrer, conocer las distintas zonas, pues hay zonas como, claro, más quechua, zonas aymaras, que son las que están más cerca de Chile. Quechua allá es como estar en La Paz, y es interesante, por ejemplo, en Coroico. No sé si usted, profe, ubica Coroico. Coroico es una localidad que queda como en la zona, como cruzando los Andes, como se pone un poco selvático. Sí, para Amazonas incluso. O sea, Sí, bueno, pues, como tocando ese sector oriental. Uh-huh. Y bueno, ahí uno ve como las plantaciones de coca y no sé, pues como que es interesante ver como cholitas negras, como una mezcla súper... Sí. que uno dice como, ¿qué? Pero sí, es esto? O sea, es algo que uno no conoce al final, pues, pero es como se da esta imbricación cultural de la que hablaba el video y que hablaba usted. Pues. Generalmente, cuando la gente que va a Bolivia se queda con esta impresión de la cosa étnica, lo campesino también, lo rural, y bueno, siempre se desconoce en todos los países de América Latina la presencia de los negros. Y los negros dieron, con su música, han dado el valor cultural importante en toda América. Entonces, no es la excepción Bolivia, pues, sobre todo el movimiento de la saya.
la saya, que es un ritmo negro, donde una de las que dan testimonio decía, la ropa es aymara, pero nuestra música es negra. Y hemos mezclado estas tradiciones. Y la resultante de eso da la saya. Y de la saya, los mismos bolivianos de la música más andina van desarrollando, y nace el tundiqui y nace el sambo caporal, que es algo que vamos a ver ahora. Así que así va derivando la cultura, que no es una excepción en América. Vamos a seguir entonces conociendo esta nación, y vamos a entrar un poco más a lo cultural, y siempre este enfoque cultural hacia la música y la danza. Bueno, vamos a partir un poco por los instrumentos de Bolivia. Principalmente la música en Bolivia se toca durante carnavales, rituales, fiestas populares y las danzas. Generalmente los carnavales también son fiestas religiosas, está una mezcla ahí. Y también existen por sí solas las fiestas religiosas, tal igual como en Chile, pero ya son bastante potentes porque todos los pueblos tienen sus fiestas religiosas y su propio carnaval. Y en donde también se mezcla esta mezcla o este sincretismo entre lo español y lo indígena y lo nativo. Bueno, tenemos acá una pequeña división. Tenemos la zona occidental, zona de los valles, y la zona oriental, en donde tenemos como la zona occidental, que un poco incluye lo más andino, lo que es la zampoña, el sicu, la quena, la tarca, el pinquillo y el charango, que son instrumentos que realmente reconocemos bastante en nuestra cultura chilena. Está la zona de los valles, en Tarija y Tupiza, está el erque, la caja y la camacheña, la nata y la guitarra. Estos instrumentos se repiten mucho más hacia el sector sur, hacia lo de Coya, e incluso se encuentran estos instrumentos en la zona de Chile y Argentina. La zona oriental, está la guitarra, el pingullo, o flauta de taucara, el tambor instrumental introducido por las misiones jesuíticas, como el bombo, violín y el arpa. También la fuerte presencia europea en los carnavales, numerosas bandas de bronces, ¿ya? Estas bandas de bronce que aparecen en casi todos los países, y que son similares en casi todas las culturas que se fue heredando, más que nada para la música que se hace en forma masiva, donde hay grandes concentraciones de gente, y donde tienen que superar en sonoridad entonces el espacio abierto. Aquí tenemos imágenes visuales. Por supuesto, la de la izquierda, una música más andina, en cuanto con la zampoña, y es una organización porque en Bolivia se encuentra mucho trabajo en cuanto a la música andina, llevada un poco a lo docto, o llevada también a lo formal. Y a la derecha, el fenómeno de la banda. Les voy a compartir entonces un resumen en cuanto a los instrumentos, para que tengamos una visión de esta con algunas sonoridades. Las tradiciones musicales andino-amazónicas emplean diferentes instrumentos cuyo origen en la mayoría de los casos es anterior a la colonia. La solitaria quena o la gran variedad de zampoñas, sicus y el moceño, entre otros instrumentos de viento hechos de caña de bambú, alegran la fiesta boliviana. Cada uno tiene un sonido particular y resuena en las festividades de todos los pueblos. La tarca tallada en madera generalmente se interpreta en grupos de varios músicos y acompaña la fiesta del carnaval. El charango, típicamente boliviano, tiene origen en el ukelele, la viola y la bandurria europeas. La habilidad de los músicos y artesanos bolivianos hizo una adaptación para diseñar un instrumento de características y sonidos únicos. La calla y la cuancha, hechas de la corteza de un árbol, acompañan el ritmo de la saya afro-boliviana. En
tierras bajas existen instrumentos como el pífano, trabajado con el hueso del bato, ave zancuda de gran tamaño, y el bajón, único en el mundo y propio de la fiesta de San Ignacio de Mojos. Las fiestas orientales se acompañan en general con flautas de tacuara o bambú y los sonidos de las cajas o tamboritas conocidas como zancutis. Tanto en Mojos, la Chiquitanía y el Chaco bolivianos, desde hace más de 300 años, se fabrica y utiliza violines para las interpretaciones de música barroca y para la chacarera chaqueña. Bien, ahí había un resumen, una sinopsis sobre los instrumentos de Bolivia. Destacando que hay una zona en Bolivia, al sur al sur oriente, la zona del Chaco, que cuando vimos Paraguay, fue una zona en que hubo bastante guerra y se repartieron esta zona entre Argentina, Paraguay y Bolivia. En realidad no fue una repartición, sino que fueron acuerdos que después de cruentas guerras. En la zona chaqueña, la música es bastante similar a la zona gaucha. Los bolivianos sostienen que lo que es chacarera y esa música deriva de Bolivia. Pero bueno, cosas que en realidad son palos anecdóticos, y se tocan bastantes chacareras tipo argentino. Y se baila, y existe también el personaje gaucho. Pero en general, más o menos es la visión de los instrumentos musicales. Uno siempre piensa que cuando va a países como Bolivia, como Perú, se va a encontrar con la música americana original precolombina, pero esto en sí no existe. Se pueden encontrar vestigios de instrumentos, pero la música ya después de los españoles pasó a mezclarse. Los instrumentos se empezaron a fabricar imitando algún instrumento europeo. Entonces la música resultante es una fusión, pero que mantiene sus características sonoras. Vamos a ver algunas de las manifestaciones más importantes de la música y la danza de Bolivia. El Carnaval de Oruro. El Carnaval de Oruro es uno de los más importantes en América Latina, quizás muy desconocido por muchos de nosotros, pero es un polo de atracción mundial. También lo consideran como un carnaval importante junto con el de Brasil o el de Venecia. Este confluye en diferentes tradiciones dancísticas y musicales de lo que es el folclore altiplánico. Durante el Carnaval de Oruro se celebra la devoción a la Virgen del Socavón. Socavón se refiere a lo que se cava en la tierra, o las minas en las minas de pozo profundo. Virgencita o mamita, como le llaman los locales, en el evento participan aproximadamente 35.000 músicos y danzantes de todo el país. Y esto para realizar la peregrinación hacia el santuario de la Virgen del Socavón. Bueno, en esta participan en forma similar a la tirana. 52 comparsas alrededor. Cuando dice 52 comparsas son características de comparsa, pero llegan muchos bailes. Por ejemplo, llegan muchas diablas, muchos zambos caporales, ¿ya? Agrupados en 18 especialidades de danza que realizan su peregrinación hacia el santuario del Socavón cada sábado de carnaval en la denominación tradicional. Esta tradición principalmente se realiza en el sector central de Oruro, pero haciendo un desfile por las calles de Oruro, a diferencia de la tirana, donde los bailes llegan en un sentido mucho más puramente religioso que acá. Acá bastante, como se coincide con la fecha del carnaval, se saluda a la Virgen del Socavón, pero su danza es mucho más festiva, mucho más alegre, incluso participa la gente que está de público. En cambio, la tirana es mucho más reglista, mucho más en función de la Virgen, los rituales de la Virgen, etcétera, etcétera. Bueno, como ustedes pueden ver, Oruro queda hacia el sur,
suroeste de Bolivia, y el departamento de Oruro está pegado a lo que es el norte de Chile, por lo cual la identidad de esa zona, donde incluye la Tirana u otras fiestas religiosas, otros sectores, otros poblados, la influencia es innegable boliviana. Por eso que en Aiquina, en el interior de Calama, la fiesta de Aiquina es de mucho baile boliviano, por lo menos su influencia. Lo que es la Tirana, lo que es la fiesta de Macaya, la fiesta de San Lorenzo, todas tienen esta influencia por la cercanía que hay con el país con nuestro país. ¿Qué bailes religiosos más conocidos se reconocen en el Carnaval de Oruro? Bueno, tenemos la Diablada, que en algún momento una Diablada de Bolivia viaja a Chile, y en Chile causó tal impresión que se crea la primera Diablada en Chile en el año 1957. Pero que va después tomando características, por supuesto, locales. Las morenadas, que ya están en fiestas en Chile, las llameradas, tarqueadas, que reciben nombre por la tarca o instrumento, los zambos caporales, que son muy famosos en Sudamérica, en Perú, en Bolivia, y en Chile por sobre todo, los tobas, indios tobas, los antaguaras, los cuyaguas, la saya como tal, y algunos otros bailes como los pujyay, otros como los tincus, que son en menor cantidad. Los zambos caporales. Los zambos caporales son una danza bastante vistosa, de mucho salto y destreza, con un traje bastante llamativo. Los zambos caporales son creados a partir de la saya boliviana. Y la saya boliviana viene de los afro o de los negros llegados y que después fueron llevados al Valle de los Yungas y en La Paz. Bueno, es una danza, el caporal, como las sayas antiguas, viene de la época de la esclavitud, pero el caporal que se crea a partir de esta danza es mucho más moderna. ¿Qué es lo que representa? Un caporal, o el que está a cargo de los esclavos, representa su forma despótica de cuidar al esclavo, lleva un látigo, lleva cascabel en sus botas, recordando las cadenas que llevaban sus esclavos, y que su objetivo era los cultivos, en especial de cítrico y de la coca de la región de los Yungas. Las mujeres visten falda corta, que agitan de manera sensual, mientras los hombres bailan a pasos firmes con saltos acrobáticos. Conversando con un estudioso boliviano, nos preguntamos por qué esta cosa bastante un poco llamativa, que la mujer va levantando su falda, esta pequeña falda, y mostrando todo. Bueno, nos explicaban que esto viene de la saya de los negros. Se dice que el capataz nombraba a un esclavo que le fuera fiel al capataz y que era mucho más déspota con sus propios pares, porque él era privilegiado, porque tenía un mejor lugar para dormir, tenía más comida. ¿Qué hacían las negritas? Las negritas le bailaban alrededor, mostrándole todo, levantando su falda, para que este negro leal al capataz las eligiera. Y de esa forma estas negritas pudieran tener mejor condiciones de vida en cuanto a la comida y el descanso. Son cosas que se dieron ahí, y que por eso que hoy en día los caporales representan esto con esta falda, porque a veces nos escandaliza un poco, pero como en el folclore, mostrando tanto. Así que vamos a ver un poco de esta danza en lo que es en el Carnaval de Oruro.
En este caso, lo que vimos son los caporales. Los caporales que son como un baile como bastante reconocido en el canal de Oruro. Bueno, representan el esclavista. Ellos van siempre saltando y realizando algunos saltos de destreza. Los trajes representan un poco el brillo, el color, el poderío, el dinero que tenían. Ostentar eso. Aquí vemos a las mujeres del Sambo Caporal. Bien. El otro baile que veremos será la Diablada. La Diablada de Bolivia. Como yo le comentaba, la Diablada, una importante diablada ferroviaria viene al sector del norte e impresiona a los nortinos y ellos crean la primera diablada grupal, porque en la Tirana solo existían diablos sueltos, que es la tradición tiraneña chilena, que todavía existen, pero se crean estas diabladas en comparsa y se adapta a la realidad chilena. Pero vamos a ver un poco qué representa la diablada boliviana. Es una danza religiosa, católica y de imagen, donde los bailarines se deshumanizan para interpretar personajes teológicos y cristianos. Tradiciones cristianas andinas, que vienen principalmente de los uros de Bolivia también. Y en Perú, tradiciones prehispánicas, aymaras y cristianos del Perú. Esos son como los orígenes. ¿Ya? O sea, esto tiene una gran influencia. Toma lo andino, pero impone lo impuesto por la religiosidad que traen los conquistadores. En este caso, el catolicismo. ¿Qué personajes tiene esta danza? El Arcángel Miguel, Lucifer, la China Supay, Satanás, el oso y el cóndor. Casi todos los elementos podríamos entender un poco nosotros que es la guerra entre el bien y el mal.
representado por Lucifer o Satanás, el arcángel Miguel dando como la pelea. Pero agregan elementos andinos, como el cóndor, que es el que avisa, que ve de la altura de los Andes, ve que viene el mal demonio. Y tiene elementos como el oso, que ayudan entre esta pelea. Entonces, es raro pensar en el oso. ¿Por qué el oso? Bueno, existe el Jucumari, que juega un papel importante de la diablada, y que simboliza la lucha entre el bien y el mal. Este oso que representa también está tomado del oso andino, que existe como animal. Quizá reemplaza entre los bailarines, entre la multitud, invitando al espectador incluso a bailar. Acá tengo la representación del Jucumari, oso andino. Este oso que habita en las selvas en Bolivia, en Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Ya se encuentra este oso. Y aquí lo representan en esta danza. Y lo señalan como que ayuda a pelear contra el bien. Bueno, la máscara, que es otro elemento distintivo en este baile, significa en sus detalles anatómicos la majestad, como el rey del mal, la personalidad maligna, y en tanto que los sapos, lagartos y culebras que están encima de él son un mar de ideas e intenciones que el demonio pondrá en práctica para sojuzgar a las almas o subyugar a las almas buenas. Y aquí se da esta pelea. Entonces vamos a ver entonces una danza. ¿Qué elementos tiene de entrada el arcángel? Y después vendrán 7 diablesas. Generalmente trae estos 7 diablesas, trae mujeres o chinas supai, o china demonio, supai significa demonio, que representan los 7 pecados capitales. Y después vienen los demonios. Vamos a ver entonces un poco la representación de esta diablada boliviana.
Bueno, ahí toda la imagen de una diablada, con su respectiva banda, que son enormes, muchos músicos, y cerrando con los jucumaris o con los osos. Bueno, vamos a ver otra danza muy popular de Bolivia, y que se ha visto bastante en los carnavales que hacen las comunidades andinas, indígenas, o acá en Chile incluso, en el centro de Santiago, y bailan grupos de caporales, de morenada y de tinco. Está ahí la danza de la morenada, que también representa un poco con el asunto de la esclavitud, ¿ya? Y se va marchando en forma lenta, pero vamos a ver otra danza que es bastante conocida en Chile, que es el tinku. Y para esto yo quisiera que tuviera un poco el video que traje es un poco fuerte. Existen dos tipos de tinku. Uno que es ritual. Es una danza folclórica de Bolivia que se realiza en el norte del departamento de Potosí, ¿ya? Y también en el sur de Oruro y el suroeste de Cochabamba. En todos esos pueblos de esos sectores se baila. Y que es, en el fondo, en el idioma aymara tinku significa ataque físico, ¿ya? Y en el quichua significa encuentro, pero un encuentro confrontacional, ¿ya? En el fondo, pueblo contra pueblo se pelean, se golpean hasta, dicen que derramar sangre para la fertilidad de la tierra, ¿ya? Y existe el otro tinku, que se crea para una danza grupal, que es mucho más visual, que es mucho más para el turismo, que es la danza del tinku. En el primero, en el ritual, que se enfrenta pueblo contra pueblo, se han tenido que sacar, incluso participar las fuerzas de orden, porque hay incluso hasta moría gente en este asunto. En este ritual vamos a ver un video que yo les pediría que tuvieran un poco el criterio de entender un poco que son tradiciones, que uno no las puede enjuiciar, solamente las puede observar, puede ser una opinión. Es bastante fuerte el video que vamos a ver, pero esto sucede hoy en la actualidad en Bolivia. Así, a puño limpio y sin compasión por el adversario, estos campesinos de Bolivia celebran una fiesta recreando la conquista española. Las mujeres también participan en este ring de boxeo callejero al frente de una iglesia. Los detalles son contados por nuestro corresponsal en Bolivia, Bernabé López. Así, con puños que buscan la cara del oponente, como un verdadero y singular boxeo andino, estos habitantes de Potosí, al sudoeste de Bolivia, cumplen el ritual del tinku, o encuentro en idioma quechua. Esas costumbres de nuestros abuelos. Los golpes son tan certeros que tumban al oponente, que luego es socorrido por su familia, que se siente triste. Triste me voy, pues. Cuando gana, alegre también, más apoyo a mis hijos. Esta es la fiesta del tinku en el pueblo de Macha. Durante todo un día llegan de distintas comunidades para retarse uno a uno y demostrar quién es el mejor peleador. Las reglas son claras, no vale patadas, no vale usar armas cortopunzantes, como cuchillos o navajas. De hecho, hasta hace unos 5 años se permitía usar tejidos en los que se colocaban pequeñas piedras y se empuñaba en la mano. Ahora, todo es puño limpio.
todo se inicia muy temprano. Llegan hombres tocando charango, un instrumento tradicional de la región, y que dicen es el anuncio de que comenzará la lucha. Las vestimentas de lucha solo las realiza el hombre, desde la montera hecha con cuero de vaca para protegerse de los golpes, las fajas y las polainas con colores hechas con lana de oveja que identifican a cada familia. Antes de seguir su camino nos invitan al Colpuro, dicen, para soportar el frío de la región andina y también para pedir a la cruz fortaleza para las peleas. Grítale. Una hora de caminata y junto con ellos llegamos como combatientes aguerridos. Y comenzó acá la fiesta en Macha, donde cientos de comunarios llegan hasta esta localidad para enfrentarse. Dicen por el Señor de la Cruz. Los acompañamos en esta vivencia en testigo directo. En la iglesia del pueblo hay una misa previa a los desafíos, para pedir al Señor de la Cruz fuerza para demostrar quiénes son los más fuertes, como explica el sacerdote del lugar. Uno se puede desafiar con los de la parte de alta o con la parte baja. Se hacen desafiar desde pequeño ya. Las mujeres también se desafían. Entonces... La verdad es lindo, la pelea, sí. He tenido la oportunidad ya de pelear y me ha gustado. Si vamos a ver a alguien con la nariz medio chueca, es porque en el tinku se ha hecho doblar así su nariz. Tras salir de la misa, es mediodía y comienzan los retos entre pobladores de distintas comunidades. Hacen círculos donde la policía y autoridades originarias vigilan para evitar muertes. Bueno, estamos con 80 efectivos policiales de lo que son de la ciudad de Potosí que han venido a apoyarnos. Sí, en todo caso se hace una labor de coordinación con las autoridades originarias y con los mismos, tratamos de poner orden. Pero a estas peleas se suman otras de manera más violenta. Bueno, vamos a ver entonces ahora, a partir de esta tradición, cómo se transformó en una danza más de espectáculo. Y lo que se conoce hoy día como la danza del tinku. Bien. Eso fue un poco una visión de las danzas más conocidas y representativas de Bolivia, siendo los países que tienen mayor cantidad de Sudamérica de danza junto con Perú, sobre todo este tipo de danza. Así que bueno, eso fue el ritual del tinku, que lo hayan comprendido un poco, que son manifestaciones absolutamente de la tradición, e incluso hasta el cura, las autoridades están reconociendo la festividad, el ritual, y tratan de protegerlo por proteger a la comunidad, pero con la tradición no se puede hacer mucho. Así que eso fue
la nación pluricultural de Bolivia. Así que voy a mandarle el PPT con los enlaces web para quien quiera consultar. Así que eso, ¿alguna pregunta, muchachos, sobre esto? Ya que estamos pasados la hora, para que nos despidamos. Nos vemos la próxima semana. Yo no tengo preguntas, profe. Listo. No, hasta la todo próxima claro. semana. Chao, profe, que esté bien. Chao, chao. Que estén bien Chao, ustedes. chao, que estén bien.